Hoy es 25 de septiembre y hoy es 25 de septiembre de 2019 y hace 10 años, un 25 de septiembre, Venezuela se estrenó en el Mundial Sub-20. Es considerado un hito importante en la historia del fútbol venezolano. Recordemos que era la primera aparición en un mundial de fútbol de 11 de FIFA, porque recuerden que también en su momento ya había estado el fútbol sala, incluso campeón del mundo. El fútbol playa estuvo en eventos que no habían sido reconocidos por FIFA, y luego estuvo más adelante en el mundial de fútbol playa, y ni hablar lo que vino después con la selección sub-20, la sub-17 y también la sub-20 y la sub-17 femenina. Pero en ese momento, en ese 2009, era un hito importantísimo para el fútbol venezolano la clasificación que se dio a ese mundial y la participación y el estreno fue un día 25 de septiembre, fue alrededor del mediodía, recuerdo ese partido de Nigeria contra Venezuela en Egipto, donde se jugó ese mundial en el cual Venezuela se estrenaba en ese momento. Venía la selección nacional de un sudamericano en el oriente del país, fue local Venezuela en el sudamericano sub-20, donde hubo también momentos importantes, en especial aquel famoso partido con Colombia, el penal que tapa Rafael Romo contra Cristian Nazarit en el último instante del partido, en el último partido de la ronda inicial. Luego Venezuela logra clasificar, aquel recordado partido con Uruguay, la victoria contra Uruguay, sobre todo aquel recordado gol de media distancia de parte de Rafael Acosta. Y la selección empieza, luego de esa clasificación a inicios del año, una preparación intensa para lo que es la Copa Mundial, con César Farías al frente, en paralelo además con las eliminatorias para el Mundial de 2010, porque la selección mayor y la selección sub-20, como ocurría también hace poco en esta época reciente, estaba siendo manejada por el mismo cuerpo técnico. Y se daba esa preparación coincidiendo también con el torneo venezolano, con la participación de algunos de los jugadores en menor medida dentro de las competiciones continentales, con muchos partidos dentro y fuera de Venezuela. Recuerdo varios partidos en el oriente del país. Venezuela llegó a dividir la selección en Vinotinto A y Vinotinto B para jugar un torneo en Puerto La Cruz con varios equipos de la región, incluso también Trinidad y Tobago. Estuvo en el torneo de Alcudia, la primera vez que Venezuela participó en el torneo de la Alcudia, también semanas antes de ir al Mundial. En una selección que incluso ya en esa época tenía jugadores en el exterior. Recordemos el caso de Rondón, que ya estaba jugando en España. Y además, una lista que se fue depurando poco a poco en el camino. Fueron saliendo algunos nombres en relación al sudamericano. Uno de los principales nombres que salió, que hoy por hoy es un jugador conocido, importante, de trayectoria, pero en aquel momento en la selección sub-20 había contado poco, estuvo en el sudamericano, fue Figuera. Figuera no llega al Mundial. Por lesión, en uno de estos partidos preparatorios se queda fuera Fajardo, que por el contrario era titular en la selección nacional, y luego esto va a repercutir en tener que modificar algunas cosas por parte de Farías en el sector defensivo, sobre todo en los laterales. Y la selección se va depurando, también tiene que hacer frente a una situación muy puntual, y es que en el sudamericano queda suspendido Carlos Fernández, y el primer partido se lo pierde, y tiene que buscar durante el camino de la preparación quién lo reemplaza para el Mundial, porque Carlos Fernández había sido también un jugador importante de titular dentro del sudamericano que se jugó en el oriente del país. Luego de la preparación, una expectativa muy importante, recuerdo que en aquel tiempo se hablaba mucho del significado que se le quiso dar moralizante, chauvinista, de pasión netamente, a lo que era todo ese mensaje que englobaba el famoso primer himno nacional en un mundial. Todo un tema que se fue manejando semanas previas al torneo, de la emoción que se iba a generar, era la época incipiente del Twitter, recuerden, entonces se hablaba mucho en el Twitter en aquel momento, del significado del himno nacional allí en Egipto, y llega ese día, hay imágenes famosas de los seguidores venezolanos en las tribunas llorando, de los jugadores muy sentimentales al momento del himno, pero más allá de ese aspecto puntual, es el primer partido, y en un mundial, como se sabe, sea cual sea la categoría, siendo un torneo corto, tres partidos por lo general en la primera ronda. El primer encuentro era un partido clave para Venezuela. Era enfrentar a Nigeria, un equipo favorito en el torneo. En esas edades, por lo general, los equipos africanos, esto es un tema histórico, no es un tema de 2009, de 2019, es un tema histórico. Y el equipo de Nigeria tenía argumentos, y lo demostró luego en el torneo que los tenía en algún punto, y también más adelante otras selecciones africanas para poder llegar lejos en esa competición. Y era favorito Nigeria contra el conjunto de Venezuela, pero era el duelo directo de Venezuela en un grupo, el grupo B, en el cual estaba con España, un rival europeo que podía ser de cuidado, más allá de que los europeos en las competiciones juveniles de FIFA por lo general alternan jugadores, le dan más interés al europeo, pero era un equipo también de consideración el español, y Tahití, que era debutante, al igual que Venezuela, pero un equipo verdaderamente modesto y que quedó demostrado luego en el torneo que lo era, ciertamente. Y Venezuela contra Nigeria tenía un partido de estos que definen si un equipo puede clasificar o no, y lo pudo sacar adelante con un marcador de 1-0, un marcador corto, un partido difícil, con un gol de Jonathan del Valle en el cierre de la primera parte.
Allí el conjunto nacional puede ponerse en ventaja justo al filo del descanso y se queda con una victoria que es elemental para el resto del torneo. Logra Venezuela ganar ese partido, en el siguiente golea al conjunto de Tahití 8-0, luego pierde con España, ya con alternativas, tanto Venezuela como España jugaron con suplentes y Venezuela queda segunda del grupo, y se da el partido en los cuartos de final, donde se da este fallo en el cierre del partido de Carlos Salazar, y la selección nacional queda eliminada ante los Emiratos Árabes Unidos en octavos de final, pero Venezuela pudo por lo menos mantener la línea, porque a esa altura de los mundiales de sub-20 nunca un equipo sudamericano se había quedado fuera en la primera ronda, y Venezuela, que era debutante, también había cierta expectativa, no sé si llamarlo temor, pero en algún punto se llegaba a tocar ese tema, ¿no? De decir, bueno, Venezuela podía trascender a la siguiente ronda en un Mundial Sub-20 y mantener la línea del resto de equipos sudamericanos. Y luego ya, diciéndolo coloquialmente, de octavos en adelante todo era ganancia. Y Venezuela pudo al menos alcanzar esa cota de octavos de final que, como ustedes bien saben, fue superada largamente en el Mundial 2017 cuando Venezuela alcanza la final con la selección que dirigía Rafael Dudamel ante Inglaterra en aquel Mundial de hace ya un par de años. En ese primer partido, Venezuela utilizó, como decimos, una alineación que tenía una variante. No estaba Carlos Fernández porque estaba suspendido, estaba convocado, pero cumplió suspensión aquel día. En ese partido, Venezuela tuvo a Rafael Romo en la puerta. En la defensa, Camacho, Pernilla por los laterales, Salazar y Velázquez, la pareja de centrales. En la mitad de la cancha aparecieron Francisco Flores, Rafael Acosta, Víctor Pérez fue el reemplazo finalmente de Carlos Fernández, Ángelo Peña y la pareja de ataque era Jonathan del Valle con José Salomón Rondón. Ese era el equipo de Farías aquel día. Luego, de hecho, en ese partido apareció Orozco en la segunda mitad, jugó por Víctor Pérez, Orozco era el más joven del plantel. También vio minutos en la segunda parte en el conjunto venezolano Agnel Flores y Juan Manuel Morales. Pero ya vamos a repasar luego el resto de los jugadores que estuvieron en esa competición mundial, porque este fue el equipo base que jugó ese mundial y que terminó ganando la Tahití. Luego, en el siguiente partido, también hubo en ese partido un gol, recuerdo, de tiro libre del Católico Rojas, un gran gol. Y luego sí hubo variantes contra España. Finalmente todos los jugadores, a excepción de los porteros, vieron acción. En aquella época todavía se utilizaban convocatorias de 21 jugadores. Venezuela llevó como porteros de relevo a Virgilio Piñero y también a Ronald Garcés. Y luego el resto del plantel, para comentar los nombres que nos faltaban, ya hemos mencionado a Oscar Rojas, también se completaba con Guillermo Ramírez, José Mauricio Parra, Carlos Fernández, que como decíamos el primer partido no lo jugó por suspensión, aparte de Canule Sama, era otro jugador que estaba en este plantel de la selección Minotinto, que jugó ese Mundial Sub-20. Son jugadores que hoy por hoy, la mayoría siguen activos y están bordeando los 30 años, ¿no? Como decimos, Joan Orozco con 28, los demás con 29 y algunos ya este año han cumplido los 30, ¿no? Por un tema de que recordemos siempre el límite de edad es a partir de enero del año del Mundial en cuestión. Esta generación se ha tildado en algunos puntos como una generación que en cierta medida no se aprovechó por completo. Era la primera gran generación hija de la norma del juvenil. Ciertamente algunos jugadores como Rondón, Lezama en especial, jugaron desde antes de la norma, estaban siendo ya utilizados sin la norma del juvenil. Pero todo este plantel, en su gran mayoría, incluso los que fueron del Sudamericano, luego se quedaron fuera del Mundial, como decíamos Figuera, por ejemplo, fueron jugadores que surgieron en la primera división a partir de la norma del juvenil. Y era la primera gran prueba para esta disposición que se mantiene el día de hoy, que tiene sobre todo muchas personas que están aún de acuerdo con ella, que la alaban, que la avalan, y hoy por hoy, pues ha tenido resultados positivos, negativos, como se ve desde la norma del juvenil de 2007 hasta la fecha, se clasificó solamente a dos mundiales sub-20 y a un mundial sub-17, si vamos a hablar de criterios netamente estadísticos, luego ya se puede evaluar también cuáles jugadores se consolidaron, cuáles no, el porcentaje de jugadores que debutaron por la norma del juvenil y que luego que pasaron su edad de la norma del sub-20 no jugaron más en la primera división, es alto, no es bajo, no es un número, digamos, preciso que lo podemos tener para decirlo hoy, pero ciertamente hay muchos casos. Y otros, ciertamente, han sido jugadores importantes. Pero en esta generación puntual, se esperaba quizá, sobre todo después de que clasifica, que genera un movimiento, sobre todo en los seguidores del fútbol venezolano, importante, el hecho de estar en un mundial, lo que decía hace unos minutos respecto al tema del himno nacional, todo ese lenguaje alrededor, esos simbolismos que hay, y este equipo, en algún punto también, sirvió como base en la selección mayor. Por ejemplo, de los jugadores que estuvieron en ese mundial, a la selección mayor llegaron, jugaron al menos un partido, no estoy diciendo los que se estabilizaron, no, porque hay algunos que pasaron y siguieron, otros ciertamente sí tuvieron más continuidad en la selección nacional. Uno puede contar, quizás se me quede alguno por fuera, a Romo, que aún sigue en la selección nacional, Salazar, que tuvo algunos partidos, Velázquez, que hasta hace poco estaba en la selección, Camacho, que también estuvo en recientes convocatorias, de hecho en la selección nacional, Agnel Flores, Francisco Flores, Ángelo Peña,
Si no me falla la memoria, también Mauricio Parra algún partido tuvo con la selección nacional. Joandri Orozco, Rafael Acosta, también contó bastante, sobre todo en la época de Noel San Vicente, Jonathan del Valle, José Salomón Rondón, sin duda, y son jugadores que estuvieron en la selección nacional. Como se puede ver, no es la lista completa de los que estuvieron en ese Mundial Sub-20. Y luego, cuando uno observa jugadores de trascendencia dentro de la historia reciente del fútbol venezolano, todos tuvieron su peso en equipos, en algún momento en la selección mayor de los que hemos mencionado, también algunos tuvieron una continuidad, pero si somos más estrictos, digamos, jugadores de real trascendencia que han tenido una continuidad en la selección nacional en el tiempo, porque algunos tuvieron etapas, insisto, quizá estoy siendo un poco extremo al momento de decir esto, José Salomón Rondón. El resto de jugadores han estado, han terciado, como decimos, Rafael Romo sigue en las convocatorias de la selección nacional, es el portero suplente de Fariñez, pero esto nos trae un poco también a mención el hecho de que estos mundiales por edad, y esto se puede ver en otras selecciones también, son pasos en una evolución deportiva. Aquí en el fútbol venezolano le damos a veces también una importancia mayor de lo habitual a algunos temas en estas selecciones juveniles, ¿no? Es la ansiedad de ver a la selección en un evento importante, es todavía esa carencia de que la selección mayor no ha llegado nunca a un mundial, y también es el propio ser venezolano de esta inmediatez, como decíamos, ¿no? A partir de ese 2009 ya estaba eso presente. Era la época del surgimiento del Twitter, ya existían otras cosas también en cuanto a las comunicaciones, en cuanto a lo digital, digamos, y entonces era mucha la trascendencia que se le daba a esa selección. Ojo, no sin cierta razón, ¿sí? Porque uno que tuvo el chance, como ustedes también, muchos de ustedes que están en el otro lado, seguramente lo vivieron hace 10 años, había una razón para esto. Es un fútbol venezolano en general que siempre ha carecido de grandes logros. Por eso hace 2 años se le dio la relevancia que se le dio, que le dimos todos al Mundial Sub-20 en aquel momento cuando se llegó a la final, cuando se estuvo cerca de ganar un título mundial. Además, también hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, por ello digo, en ese momento se le da mucha expectativa a este equipo y uno, quizá siendo extremista, dice que Rondón es el jugador que de verdad trascendió de este grupo. Hoy Rondón sigue siendo un jugador histórico del fútbol venezolano, un jugador vigente en el fútbol venezolano, un jugador que quizá en la selección mayor sea incluso imprescindible en la selección mayor, un jugador que está ya en los 30 años de edad y sigue siendo un jugador clave, con una trayectoria largamente contrastada fuera del país, en equipos importantes del ámbito internacional, el goleador histórico de la selección mayor, es un jugador de trascendencia verdaderamente en la selección nacional. Luego otros tuvieron altibajos, y también otro detalle es que incluso en el propio torneo la selección no auténticamente brilló. Tuvo momentos interesantes, el partido con Nigeria fue un partido muy inteligente, bien llevado, el partido de Tahití-Venezuela lo ganó 8-0 e impuso condiciones como era lógico, en ese momento se esperaba que fuera así, lo pudo hacer, pero luego empiezan a veces las costuras con España, con suplentes, España gana cómodamente, contra Emiratos Árabes Unidos, Venezuela nunca tuvo un real dominio del partido. Ciertamente lo pierde apenas en los últimos minutos. Y esto es un elemento que ya a la altura de la historia se ha perdido, ¿no? Uno siempre, cuando revisa muchas cosas históricas, el resultado parece ser lo primero y luego cuando se va a lo que fue el desarrollo. Luego también es que de allí en adelante se crea una expectativa, una cota, que nos hemos encargado todos de mantener, de decir que solamente vale en las categorías juveniles clasificar al Mundial. Y hubo generaciones talentosas y de jugadores que han sido luego trascendentes en la selección nacional y en el fútbol venezolano, que en su momento, en la categoría sub-20, fueron evaluadas también desde ese punto de vista como generaciones perdidas de la selección nacional. Entonces, es un elemento interesante traer esto a consideración, es un tema que posiblemente en próximos días tendremos que otra vez llegar a la recurrencia, pero se cumplen 10 años. Ya han pasado 10 años de este debut de Venezuela en horas de un mediodía, un 25 de septiembre de 2009 en Egipto, cuando Venezuela enfrentó el Mundial de la categoría sub-20. Después, recordemos, la selección estuvo una vez más en el Mundial sub-20, la participación en el Mundial de Corea, esa final, hace 2 años. En el Mundial sub-17 también estuvo presente las participaciones de la selección femenina sub-17 y sub-20 en los mundiales, 2 veces en semifinales con la selección sub-17. También en su momento, pocos años después, clasificó a la selección mundial de fútbol playa al mundial en Italia. Las selecciones venezolanas, por edad en especial, tuvieron trascendencia en los siguientes años, más allá de lo que hemos dicho de que también hubo expectativas altas y algunas veces no se cumplieron. Pero fue un paso que se dio en el camino. Ahora estamos en un momento de selección nacional que está arrancando la sub-20, trabaja por estos días, de hecho, en el Senar de Margarita. La sub-23 tiene una lista de convocados para jugar sus partidos de preparación el próximo mes, pensando en lo que es el Preolímpico de Colombia, una posibilidad para Venezuela difícil, porque es un torneo muy competido, el Preolímpico sub-23, la posibilidad de regresar después de varias décadas a los Juegos Olímpicos, recordemos que la única vez fue en 1980, y también todo lo que implica, como se sabe, la selección mayor
que pues en próximos días, recordemos una vez más, va a jugar en la ciudad capital el día 10 contra el conjunto de Bolivia, el 14 contra el conjunto de Trinidad y Tobago. El 15 juega la selección sub-23 contra el conjunto de Bolivia. Hacemos el corte, han pasado 10 años ya de la selección sub-20 en la Copa del Mundo. Corte, ya regresamos con más de Balón en Juego.